Gabinete abrimos esta consulta que semanalmente les ofrecemos a través de las ondas sin presencialidad, una consulta con el mejor cuadro de psicólogos que podíamos encontrar. Psicología para todos y todas a través de la radio. Y hoy para hablar de algo que quien más, quien menos tiene, porque les voy a decir una cosa. Los seres humanos, aunque a veces no seamos conscientes de ello, estamos constantemente pensando. El pensamiento nunca para. Y cuando dejamos de pensar, nos dormimos o a veces pensamos hasta dormidos. Podríamos decir que estamos en continua charla con nosotros mismos. Este es el funcionamiento normal del ser humano. El problema está cuando alguno de esos pensamientos, o muchos de ellos, pues no se corresponden con la realidad, ¿no? Hoy vamos a hablar de esto, de pensamientos distorsionados, y lo hacemos con una auténtica experta en la materia, como es la psicóloga sanitaria especialista en neuropsicología, Cristina Berzosa Ramos. La tengo al teléfono y para mí es un placer saludarla. Cristina, buenos días y gracias. Hola, Leoli, buenos días. Gracias a ti, gracias al programa. Para nosotros va a ser un placer conocernos un poquito mejor y saber identificar esos pensamientos distorsionados para, bueno, pues ponerle un poco de solución, ¿no?, a esa charla interna que a veces se convierte en discusión. Para empezar, deberíamos saber qué es esto de los pensamientos distorsionados. Explícanos un poco. Eso es, Loli. Pues como tú has comentado, los seres humanos, aunque a veces no somos conscientes, siempre estamos pensando, ¿no? Y bueno, de lo que vamos a hablar precisamente es de eso, de cómo esos pensamientos a veces no se ajustan a la realidad ni del momento ni de la situación y pueden hacernos sentir cosas bastante desagradables a veces, ¿no? Uh-huh. Lo que se dice desde las teorías cognitivas es que los acontecimientos que nos rodean son neutros y que somos nosotros los que pensamos e interpretamos algo sobre esos acontecimientos. Uh-huh. Entonces son estas interpretaciones las que pueden provocarnos sufrimiento, ansiedad, rabia. Uh-huh. Digamos que se trataría como de una especie de filtro, ¿no?, que interpreta lo que ocurre y que provoca estas emociones en nosotros. Si quieres te pongo un ejemplo para que quede... Te iba a decir, ponme un ejemplo para que quede más claro, sí. Vale, pues se me ocurre, imagina que estamos exponiéndole un proyecto a nuestro jefe y que en mitad de la exposición nuestro jefe mira el reloj. Inmediatamente en ese momento los pensamientos se disparan, empezamos a pensar cosas del tipo: le estoy aburriendo, tendría que haberlo hecho más dinámico, no le va a gustar nada, o incluso si me apuras probablemente pensaremos cosas del tipo: nunca le gustó a mis jefes, así no voy a llegar a ningún sitio, y bueno, un sinfín de verbalizaciones que se nos podrían ocurrir nombrar, ¿no? Y bueno, a lo mejor lo que realmente ha pasado, lo que realmente está ocurriendo es que ese jefe en ese momento está esperando una llamada o un correo muy importante que se está retrasando de una empresa, y lo que ese jefe a lo mejor está incluso pensando es: qué buena exposición hace este chico, qué suerte tener a gente tan competente en mi equipo, y qué desastre los de la empresa de enfrente que todavía no me han mandado ese paquete, o no me ha llegado esa llamada, o no me ha llegado ese correo, ¿no? Uh-huh. Y claro, pues la persona que está exponiendo ese proyecto saldrá de allí desmoralizado, saldrá nervioso, eso se lo llevará a casa y esas emociones desagradables influirán probablemente en el resto de interpretaciones que haga a lo largo del día, ¿no? Entonces, como algo aparentemente neutro, o algo que a lo mejor no tiene que ver con nosotros, puede influirnos tanto en función de cómo nosotros lo filtramos o lo interpretamos. Desde luego. Sin ir más lejos, y en los tiempos en los que estamos, por desgracia, con esta pandemia, le puede estar pasando a otros. Nosotros no nos hemos contagiado, no tenemos ningún familiar que haya fallecido a causa de la COVID. Sin embargo, estamos cargados, por lo que dicen las noticias, por lo que leemos, por lo que escuchamos, de pensamientos distorsionados acerca, ¿no?, de cómo puede llegar a afectarnos. Estamos todo el rato, no sé, teniendo ese diálogo interno muy negativo hacia: me voy a quedar sin trabajo, madre mía, y si me pilla a mí, ¿y qué hago con mi familia? Y esto por lo que lo hice. ¿Cómo afectan los pensamientos distorsionados a cómo nos sentimos, Cristina? Pues afectan, y afectan mucho, porque bueno, los dos autores que han contribuido más a estudiar este tipo de pensamientos deformados o distorsionados son Albert Ellis y Aaron Beck. Uh-huh. Ellos, para poder ilustrarlo, utilizan, sobre todo Ellis, un modelo que se llama el modelo ABC, para describir lo que sucede, ¿no?, según las teorías cognitivas, donde A
serían los hechos o sucesos que ocurren, estos sucesos neutros de los que hablábamos antes. B sería esa autocharla, esos pensamientos que tenemos acerca de esos hechos. Y C serían esas emociones que se generan a través de ese filtro, de esos pensamientos, ¿no? Si volvemos, por ejemplo, al caso anterior del chico que estaba exponiendo el proyecto, ¿cómo piensas, Loli, que se puede sentir esa persona que se está verbalizando, que se está mandando la instrucción de que esa exposición ha salido mal, que es un aburrimiento para el jefe, que no le va a prestar más atención? Pues se va a sentir horrible, se va a sentir hundido y hasta va a perder autoestima laboral, ¿no? Va a decir, lo que estoy haciendo aquí es perder yo el tiempo y hacérselo perder a los demás. Claro. Entonces esa persona cuando sale de allí no dice, bueno, pues ya está, se me ha olvidado, se queda en el trabajo, ¿no? Sino que luego se lo lleva a casa, se lo lleva a su día a día y al resto de cosas que ocurren. Ocurrirán a lo largo del día muchos más eventos neutros, probablemente, que también serán filtrados, serán interpretados, probablemente con ese tipo de verbalizaciones, ¿no? Porque ya entramos en ese círculo vicioso en el que ocurre algo, lo distorsiono o pienso sobre ese algo y siento determinadas cosas que me van a hacer al mismo tiempo sentir esas emociones negativas o incluso comportarme de una manera diferente a como me comportaría de pensar otro tipo de cosas, ¿no? Qué curioso, qué buena la metáfora esta que has utilizado del filtro, porque es como unas gafas, ¿no? Tenemos unas gafas de sol ahí puestas, que la realidad es una, pero las podemos ver con gafas o sin gafas, ¿no? ¿Cuántas gafas tenemos, Cristina? ¿Cuándo se activan estas gafas? ¿Cuántas gafas hay dentro de nuestra cabeza? Pues fíjate que la metáfora de las gafas de sol me gusta utilizarla muchísimo en consulta porque son muy ilustrativas y creo que quedan súper, que es bastante claro. Imagina que nos ponemos unas gafas que son de color oscuro, ¿no? De color negro, pues probablemente todo lo que veamos a través de esas gafas de sol con cristal oscuro, pues será de color oscuro también, será de color negro. Y si me pongo unas gafas de cristales rojos, pues todo lo veré de color rojo, ¿no? Entonces yo utilizo esa metáfora porque efectivamente los pensamientos a veces actúan así, actúan como ese filtro que a la realidad les pone ese tinte, ese color. Entonces, bueno, por tipos hay muchísimos tipos de gafas, muchísimos tipos de distorsiones. Yo, si te parece, voy a nombrar algunas que son las más típicas o las que creo que casi todos a lo largo del día nos podemos llegar a poner en algún momento, que serían, por ejemplo, las gafas de el pensamiento polarizado, por ejemplo, esos tipos de pensamientos que nos hacen ver la realidad en términos de todo o nada, de siempre o nunca. Cuando ocurre algo, inmediatamente lo tildamos de es que siempre me ocurre esto, es que nunca voy a hacer. Pues evidentemente no siempre ocurren las mismas cosas, nunca aparecen esos mismos problemas. Y tenemos que diferenciar un poco en eso, ¿no? En esos términos de siempre o nunca, y a veces no vemos esos términos grises. También otro tipo de gafas o de pensamientos distorsionados podrían ser, por ejemplo, las sobregeneralizaciones. Cuando en un momento puntual algo no nos sale bien y inmediatamente eso lo generalizamos al resto de cosas. A lo mejor un día estoy preparando algo de comer que no me sale exquisito, no me sale bien e inmediatamente ya es que no se me da bien la cocina, ¿no? Incluso generalizamos a todos los platos. Es que nunca se me da bien hacer este tipo de platos. O incluso la visión catastrófica, ¿no? El pasar del granito de arena a esa montaña, de una cosa que a lo mejor a priori se podría solucionar fácilmente o que podría ser algo más nimio y de repente hacemos una montaña de arena grandísima. O la personalización, que sería, por ejemplo, ponernos etiquetas o etiquetarnos, pues por ejemplo, cuando algo no nos sale bastante bien, el decir, a lo mejor, soy un fracasado, soy una fracasada, ponernos esa etiqueta. Cuando te deja el novio, ¿no? Que es como, nadie me va a querer nunca más ya. Ahí juntamos todo, la personalización, la polarización, todo lo que has dicho, la visión catastrófica, absolutamente todo. Ya nadie me querrá. Efectivamente. Una que creo que además nos ponemos todos muchísimo son dos gafas que para mí se retroalimentan la una con la otra, que son las gafas de adivinación del futuro y las gafas de lectura del pensamiento. Yo creo que continuamente estamos intentando leer el pensamiento de la persona que tenemos enfrente. Seguro que piensa esto, seguro que está pensando lo otro. Y a lo mejor esa persona, como pasaba en el ejemplo del chico que estaba exponiendo el proyecto,
a lo mejor esa persona no está pensando en ese momento nada y se ha quedado en babia, y yo le veo los ojos perdidos y pienso que está haciendo algún análisis mío, que está haciendo algún juicio, ¿no? Siempre estamos leyendo. Sí. Y también siempre estamos anticipando, siempre, que además eso tiene muchísimo que ver también con los procesos de ansiedad, ¿no? Siempre estamos anticipando, adivinando el futuro, como las pitonisas. Y no siempre acertamos. Y es que lo complicado de todo esto es que no somos pitonisas, ni somos psicólogos siquiera, como para conocer la complejidad de la mente humana, ni de las emociones en las que deriva, porque... Claro, ahí viene lo complejo, Cristina. Esos hechos y sucesos nos facilitan esa autocharla, esas gafas, esos pensamientos que generan emociones. Y estas emociones a veces se convierten, lo has dicho, en ansiedad, en tristeza, en depresión, en nerviosismo. ¿Qué podemos hacer frente a todos esos filtros que nos ponemos y frente a estos pensamientos distorsionados? Pues como tú dices, este tipo de distorsiones, este tipo este componente cognitivo, la verdad es que está bastante presente en la mayoría de los problemas o en la mayoría de los pacientes o clientes que vienen a la consulta. A mí me gusta siempre explicarlos, y no en el minuto 0, en el minuto 1, intentar explicar siempre qué son esas distorsiones, porque yo considero que ser consciente de que esto existe, de que forma parte de la realidad del ser humano, es el primer paso para poder hacer algo con ella, ¿no? No podemos actuar si no sabemos lo que está ocurriendo. A veces nos dejamos llevar por estos pensamientos, se convierten en pensamientos automáticos, no nos damos cuenta de ellos, ocurren con una facilidad y con una rapidez tremenda, y de lo que sí que somos conscientes es de la emoción que están provocando. Pues sí, me siento triste, me siento ansioso, me siento nervioso, me siento mal, y no sé muy bien de dónde me viene esa emoción, ¿no? Y a veces sí que son totalmente producto de esos pensamientos. Entonces, a mí me gusta mucho que seamos conscientes de esta realidad, de que conozcamos cuáles son esos procesos de la psique, cuáles son esos pensamientos que tenemos, y creo que el primer paso de todo es eso, conocer cómo pienso, y a partir de ese autoconocimiento tan valioso, que yo creo que es una herramienta fundamental para el ser humano, el autoconocimiento, a raíz de que yo conozco, puedo empezar a hacer pequeños cambios. Y poco a poco podemos ir intentando hacer pequeñas variaciones, pequeños cambios, pues darme cuenta de que a lo mejor estoy utilizando los términos de siempre y de nunca, e intentar relativizarlos, intentar cambiarlos o sustituirlos por otros mucho más adaptativos, como podría ser el a veces, o en ocasiones, o en este tipo de ocasiones me suele ocurrir. O, por ejemplo, pues cuando hablamos de esas etiquetas, no es que yo sea un fracasado porque he suspendido un examen. He suspendido un examen pues por un sinfín de motivos, porque hoy tenía un mal día, porque no he estudiado correctamente, porque siempre hay que intentar buscar cómo deformar o cómo desmontar esa distorsión cognitiva que una vez que la hemos localizado, ¿no? Y sustituirla por otra que sea, por otro pensamiento que sea un poco más adaptativo, que sea un poco más flexible, más adaptativo, que nos permita sentirnos un poco mejor, que sea un poco más ajustado a la realidad. Entonces yo creo que la clave sería eso, hacer un ejercicio de autoconocimiento, de saber cómo pienso, cuáles son esas creencias, esos esquemas nucleares que yo que dictan más o menos cómo yo pienso o cómo yo interpreto la realidad, y a partir de ahí hacer pequeñas modificaciones e intentar hacer esos pensamientos cuanto más adaptativos y más ajustados a la realidad posible, pues mejor. Pues el primer paso ya lo han oído, aprender a detectarlo, saber que eso es un pensamiento negativo, que no hay un todo o un nada, no hay un blanco o un negro, que por el medio suele estar siempre la verdad. Lo que pasa, Cristina, que dicho parece fácil, ponerlo a la práctica y automatizarlo para nuestro día a día, ahí viene lo complejo. Por eso la ayuda, ¿no?, de un buen profesional, de vosotros que os dedicáis a la salud mental, para facilitarnos las herramientas y para hacer ese entrenamiento. A veces no nos damos cuenta de que la mente también hay que entrenarla y que también tenemos que saber entrenar a eso, detectar un pensamiento negativo, distorsionado, convertirlo en otra cosa, filtrarlo un poco, buscar 3 respuestas y quedarnos con la mejor. Todo eso, los profesionales sí que tenéis modos de explicárnoslo, ¿no?, y de conducir ese trabajo. Exacto.
siempre hablamos en términos de que, bueno, en el día a día, cuando hay ciertas dificultades, cuando estamos dándonos cuenta de que hay cosas que nos sientan mal, que nos ponen nerviosos, pero evidentemente si esto ha llevado a la persona a desarrollar algo más grave, que es más duradero, o incluso que está interfiriendo con mi día a día, como ocurre en muchísimos trastornos, en ese caso, evidentemente, siempre es aconsejable visitar a un profesional, porque nosotros pues podemos ver, hacer un análisis un poco más profundo de no solamente esa parte, esas distorsiones cognitivas, sino a qué se deben también esas distorsiones cognitivas, qué mochila vital tiene esa persona para haber desarrollado ese filtro. Porque además esos filtros, como decía al principio, tienen mucho que ver con esos esquemas, con esas creencias que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida, o que los han inculcado desde la familia, o que el entorno se ha encargado de que desarrollemos. Entonces, bueno, pues siempre un profesional va a poder afinar un poco más en la búsqueda del porqué de esas distorsiones, y siempre va a ayudar un poco más a que efectivamente esas distorsiones o esos pensamientos puedan modificarse, puedan sustituirse por otros más sanos. Esperemos haber dado el primer paso con este espacio que ha sido absolutamente didáctico, y gracias a Cristina Berzosa. Por lo menos ya vamos a saber, ante uno muy gordo, vamos a saber identificarlo. No soy un mal estudiante por suspender un examen, no soy un desastre cocinando porque un plato me haya salido mal. Cuando nos vamos así a lo absoluto, ya sabemos que algo está pasando en nuestra cabeza y le vamos a poner el freno. Para y piensa y objetiviza. Ni la sobregeneralización que nos ha hablado Cristina, ni esas interpretaciones que nosotros le damos, ni la personalización, ni los debería, ni la culpa. Te agradezco muchísimo que hayas encendido el foco sobre esto que nos atenaza un día sí, otro también, y que quien diga que no lo ha tenido en algún momento miente, porque esto nos pasa a todos, ¿verdad, Cristina? Incluso a vosotros. Efectivamente, incluidos nosotros, efectivamente. Muchísimas gracias a ti, Loli, ha sido un placer hablar contigo. El placer ha sido mío, de verdad, de corazón, gracias. Cristina Berzosa Ramos, psicóloga sanitaria, especialista en neuropsicología, una de las integrantes del equipo de Isabel Moya Psicólogos. Que recuerden, esto que aquí hacemos cada semana, Psicología para Todos, también lo van a encontrar no solo en su gabinete, sino a través de las redes sociales y en esa comunidad online que cada día crece más y que